Muy buenos días, licenciadas. Vamos a empezar ahora con mitocondrias y peroxisomas. Por definición, una mitocondria es un organoide semiautónomo formados por una doble membrana concéntrica llamadas membrana mitocondrial externa o membrana externa y membrana mitocondrial interna o membrana interna. Esta membrana interna a su vez presenta unos pliegues hacia el interior que se llaman crestas mitocondriales. Las dos membranas, al ser concéntricas, configuran dos cavidades bien definidas, que son el espacio intermembrana comprendido entre las dos membranas y la matriz mitocondrial, que es la que se encuentra en el interior y rodeada por la membrana mitocondrial interna. Las membranas mitocondriales son dos. Tenemos la membrana externa y la membrana interna. La membrana externa presenta dos grupos proteicos muy importantes, que son las proteínas porinas, que son unos poros acuosos que permiten el pasaje de pequeñas moléculas desde el citosol hacia el espacio intermembrana, y unas proteínas llamadas TOM. La proteína TOM significa traslocón de la membrana externa, y la vamos a ver cuando analicemos todo lo que es el pasaje de proteínas sintetizadas en el citosol hacia el interior mitocondrial. Una característica que nos tiene que quedar en claro es que la membrana externa, como es químicamente muy parecida a las membranas del sistema de endomembranas, es una membrana semipermeable, ¿sí? Recordemos que la membrana externa entonces es semipermeable. Por su lado, la membrana interna presenta tres grandes elementos. Primero y principal, un fosfolípido doble altamente impermeabilizante que se llama cardiolipina, que es un fosfolípido que también se encuentra en las membranas plasmáticas bacterianas. Esta cardiolipina es la gran responsable que la membrana interna sea altamente impermeable, ¿sí? Entonces fíjense, membrana externa semipermeable, membrana interna impermeable. Lo segundo que tenemos en importancia en la membrana mitocondrial interna es el complejo multienzimático llamado cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones, que la vamos a ver ahora a continuación. Y el tercer componente importante es la proteína TIM, que significa traslocón de la membrana interna y que actúa en conjunción con la proteína TOM, haciendo el complejo TIM y TOM, aunque suene gracioso el nombre, para lo que es el traspaso de proteínas desde el citosol hacia la matriz mitocondrial. La cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones es un complejo multienzimático secuencial, es decir, que trabajan en forma ordenada y secuencial, formado por distintos elementos ubicados en la membrana mitocondrial interna. Estos elementos son el complejo 1 o NAD reducido de deshidrogenasa. Su función es reoxidar a los cofactores NAD, después vamos a comentar un poquito qué significa esto, a los cofactores NAD reducidos, y bombear protones al espacio intermembrana. El complejo 2 es una enzima que se llama succinato deshidrogenasa. Es la única enzima del ciclo de Krebs que se encuentra ubicada en la membrana mitocondrial interna. Fíjense que no bombea protones al espacio intermembrana, sino que va a transferir electrones hacia el tercer elemento, que es un lípido hidrofóbico muy fuerte llamado ubiquinona. La ubiquinona, así como recibe electrones, los transfiere al tercer complejo y cuarto componente de la cadena, que es el complejo 3, llamado también citocromo Bc1. Citocromo Bc1 también bombea protones al espacio intermembrana y transfiere electrones al siguiente componente, que son los citocromos C. Los citocromos C no bombean protones, sino que transfieren los electrones. Y estos citocromos los vamos a volver a ver cuando hablemos de la apoptosis vía mitocondrial. Fíjense que en este momento están ubicados en la membrana mitocondrial interna y nosotros lo que vamos a hacer es traslocarlos en la apoptosis hacia el citosol. Y por último, el último componente de la cadena respiratoria es el complejo 4 o citocromo oxidasa. El citocromo oxidasa tiene como función unir átomos de hidrógeno con moléculas de oxígeno y formar agua y bombear protones al espacio intermembrana. La cadena respiratoria tiene dos grandes funciones. Por un lado, reoxida cofactores reducidos
y por otro lado bombea protones al espacio intermembrana. De esta manera, cuando yo saco protones de la matriz mitocondrial y los envío al espacio intermembrana, estoy creando un gradiente. Ese gradiente se llama gradiente electroquímico. Es eléctrico porque lo que estoy bombeando son protones que tienen carga positiva, haciendo que el espacio intermembrana tenga una carga positiva mayor que la matriz mitocondrial, y es químico porque al estar movilizando protones de forma selectiva, estoy bajando el pH del espacio intermembrana, haciendo que sea más ácido que la matriz. Por su lado, en las crestas mitocondriales, nosotros tenemos a un complejo llamado complejo ATP sintetasa. El complejo ATP sintetasa es un complejo enzimático formado por dos grandes elementos: la partícula FO, que es un canal de protones selectivo solamente para protones, y la partícula o componente F1, que tiene la capacidad de sintetizar ATP a partir de ADP más fósforo inorgánico, y que utiliza una energía particular, que es la energía de disipación del gradiente electroquímico. También se la llama energía protón motriz. ¿Cómo es esto? Muy fácil. Nosotros habíamos creado una concentración mayor de protones en el espacio intermembrana con respecto a la matriz, y de esa manera creamos un gradiente. Como la membrana mitocondrial interna es muy impermeable, fuertemente impermeable, y no deja pasar a los iones directamente a través de la membrana, estos iones tienen que buscar, de alguna manera, volver a la matriz para justamente equilibrar las cargas a ambos lados de la membrana. El único lugar por donde pueden pasar, el único segmento de la membrana por donde pueden atravesarla libremente sin ningún problema, es a través del complejo ATP sintetasa, porque, como dijimos previamente, presenta un canal de protones en la partícula FO. Entonces los protones van a volver al espacio intermembrana por este lugar, y mientras van pasando, la partícula F1 utiliza la energía de pasaje, esta energía cinética o de movimiento que tienen los protones a la hora de pasar por la FO, y utilizan esa energía para unir al ADP más fósforo inorgánico y crear ATP. En la matriz mitocondrial vamos a encontrar como primer gran elemento constitutivo enzimas. Enzimas como por ejemplo las del ciclo de Krebs, las de la beta-oxidación de ácidos grasos, el complejo piruvato de deshidrogenasa, del metabolismo de aminoácidos, ciclo de la urea, etc. Está lleno de enzimas. De hecho, la mitocondria es una organela fuertemente acidófila, justamente por la grosera cantidad de enzimas que contiene en su interior. Les vamos a encontrar ADN mitocondrial, ARNs mitocondriales, que fueron transcriptos desde el ADN mitocondrial y que ahora en un momento vamos a hablar. Tenemos ribosomas libres, tenemos iones, son iones divalentes como el calcio y el magnesio, y otros elementos que son, por ejemplo, la coenzima A, los NAD oxidados, NAD reducidos, FAD oxidados, FAD reducidos, ADP, ATP, grupos fosfatolibres, oxígeno, etc. Dijimos que las enzimas de la matriz eran las enzimas del ciclo de Krebs, de la beta-oxidación de ácidos grasos, el complejo piruvato de deshidrogenasa, y habíamos nombrado otras como por ejemplo el metabolismo de la urea, el ciclo de la urea, etc. Cuando uno analiza en detalle, las importantes realmente son el complejo piruvato de deshidrogenasa y las enzimas del ciclo de Krebs, que es la que organizan mínimamente cómo es el metabolismo de la glucosa a la hora de la generación de energía. El complejo piruvato de deshidrogenasa es un conjunto de enzimas que toman al piruvato y lo transforman en acetil-CoA. Este fenómeno de pasaje de piruvato, que tiene 3 carbonos, a acetil-CoA, que tiene 2 carbonos, se llama decarboxilación oxidativa. La decarboxilación oxidativa hace que cuando el piruvato pasa a acetil-CoA, una molécula de 3 carbonos pasa a una molécula de 2, se pierde un carbono en forma de dióxido de carbono. Y a su vez, aparte de producir dióxido de carbono, se produce un NAD reducido. Recuerden,
el piruvato pasa a acetil-CoA por medio de la enzima piruvato deshidrogenasa. Este proceso se llama decarboxilación oxidativa y genera la pérdida de un carbono con producción de dióxido de carbono y la generación de un NAD. Un piruvato da un acetil-CoA y crea un cofactor NAD reducido y un dióxido de carbono. El acetil-CoA va a ser utilizado por el oxalacetato, o mejor dicho, va a ser unido al oxalacetato por medio de una enzima que no es necesario saberla, llamada citrato sintasa o citrato sintetasa, para producir citrato. El citrato, después de una serie de reacciones, vuelve a dar oxalacetato. Este fenómeno químico se llama ciclo de Krebs, y es un ciclo porque comienza y termina en el mismo punto. El punto es el ingreso del acetil-CoA y su unión al oxalacetato para producir la molécula citrato. El acetil-CoA tiene 2 carbonos, el oxalacetato tiene 4 carbonos, y la unión de 4 más 2 genera una molécula de 6 carbonos llamado citrato. Después de una serie de reacciones químicas, dijimos, volvemos al principio habiendo producido una molécula de 4 carbonos. Fíjense que arranqué con 6, di una vuelta, llegué a 4. Esto significa que se perdieron en el camino, o se produjeron en el camino, 2 dióxidos de carbono. El ciclo de Krebs es un complejo multienzimático cíclico, justamente porque comienza y termina en el mismo punto. ¿Qué es lo que lo hace funcionar el ciclo de Krebs? La presencia de acetil-CoA. Siempre que haya acetil-CoA se va a unir al oxalacetato y va a dar una vuelta. Ahora, ¿qué es lo que se obtiene en el ciclo de Krebs? Cada vez que doy una vuelta se obtienen 3 cofactores NAD, un cofactor FAD y una molécula de GTP. Recuerden que esto es por vuelta del ciclo de Krebs, ¿sí? Quiero que quede bien claro, quiero que quede fuertemente en nuestra memoria que toda vuelta del ciclo de Krebs genera 3 NAD, un FAD y un GTP. El NAD está reducido, el FAD también está reducido y el GTP es una molécula que es prácticamente y energéticamente igual al ATP. Una cosa muy importante es lo que se llama acople entre la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. La cadena respiratoria, dijimos previamente que lo que tiene como función es el bombeo activo de protones al espacio intermembrana. De esa manera se crea lo que se llama el gradiente electroquímico. Tengo mayor concentración de protones en el espacio intermembrana comparado con la matriz. Todo gradiente siempre busca disipar, es decir, que todo gradiente busca el equilibrio químico y el equilibrio eléctrico. Y como la membrana mitocondrial interna, producto de la existencia de la cardiolipina, es muy impermeable, estos protones solamente pueden volver al espacio intermembrana por medio del complejo ATP sintetasa. Habíamos marcado que la partícula FO es una partícula que es un canal de protones y permite el pasaje de los protones por su interior, generando una energía cinética, que es la energía de pasaje de los protones que buscan disipar el gradiente electroquímico. Esa energía cinética habíamos dicho también que recibía el nombre de energía protón motriz, porque los protones hacen mover a la partícula F1 y ese movimiento permite la síntesis de ATP a partir de ADP más fósforo inorgánico. La síntesis de ATP a partir de ADP más fósforo inorgánico, utilizando como energía la energía protón motriz producida por los protones, se llama fosforilación oxidativa. Muy bien, ahora tenemos que hablar del ADN mitocondrial y los ARN mitocondriales. Y acá es donde nosotros vamos a hablar de lo que es el fenómeno de la semiautonomía. Por un lado, el ADN mitocondrial es circular y desnudo, o sea que es igual al ADN procariótico, ¿sí? Es un ADN de contextura, de estructura circular y que no está asociado a proteínas de ningún tipo y por eso se lo llama desnudo. Cuando el ADN se asocia a proteínas, pasa a llamarse cromatina, que es lo que vamos a ver en la clase siguiente. Y la realidad es que la función del ADN es contener genes, es el lugar donde se almacenan
la información genética en forma de genes. Por eso cuando uno habla de ADN, tiene que hablar de los genes que lo contiene, tiene que hablar del genoma que contiene. El genoma mitocondrial presenta solamente 37 genes. Acuérdense que un gen es un segmento de ADN con la información para la síntesis de un ARN. Y si el ARN es mensajero, una o varias proteínas, si es que existe lo que se llama el splicing alternativo. Para hacerlo más simple, cuando uno habla de un gen, no habla de solamente proteínas como se hablaba antiguamente, sino que ahora la nueva definición de genes, que es un segmento de ADN con la información para la síntesis de ARNs. Y si es mensajero, proteínas. Por eso cuando uno habla de los genes, tiene que saber cuáles son los subtipos. Y el ADN mitocondrial, que tiene 37 genes, 13 son para ARNs mensajeros, 22 para ARNs transferencia y 2 para los ARN ribosomales. Los 13 ARNs mensajeros, como son monocistrónicos, es decir, tienen la información para una sola proteína, al igual que el eucarionte, produce 13 proteínas distintas. Estas 13 proteínas distintas, 11 van a ir a la cadena respiratoria, 7 correspondientes al complejo NAD deshidrogenasa, 1 al complejo citocromo BC1 y 3 al complejo citocromo oxidasa. Y finalmente, 2 proteínas van a ir al complejo ATP sintetasa que se encuentra en las crestas mitocondriales. Fíjense que las 13 proteínas son para la cadena respiratoria y para la ATP sintetasa que hace fosforilación oxidativa. O sea que el ADN mitocondrial participa exclusivamente en la generación de ATP y no participa en la producción de ninguna reacción química extra que no sea la producción de ATP. Y ahí es donde entra la semiautonomía. ¿Por qué la mitocondria es semiautónoma? Muy simple, porque no es capaz de producir todas las proteínas que contiene y que necesita para funcionar, porque solamente está produciendo 13 proteínas. Fíjense que en este listado no está ninguna enzima de la matriz mitocondrial. Por ejemplo, las enzimas del ciclo de Krebs, por ejemplo, las enzimas de la decarboxilación oxidativa, por ejemplo, las enzimas de la beta-oxidación de ácidos grasos. Y sin embargo, esas enzimas se encuentran en el interior de la mitocondria. Por eso es semiautónomo, porque requiere del ADN nuclear para que le produzca las proteínas en el citosol y después por mecanismos específicos ingresen a la mitocondria, ingresen específicamente a la matriz mitocondrial. Para hacerlo requiere de un sistema de transporte exclusivo a lo largo de las membranas. Recordemos que la membrana mitocondrial interna es fuertemente impermeable. Por último, la homoplasmia y la heteroplasmia. Se define como heteroplasmia a la presencia de ADN mitocondrial distinto en la mitocondria dentro de una célula o inclusive a lo largo de todo un individuo. Esto es porque la tasa de mutación del ADN mitocondrial es 10 veces mayor que la del ADN nuclear y la enzima que se encarga de duplicar el ADN mitocondrial, llamada gamma polimerasa, es incapaz de hacer el mecanismo llamado lectura de prueba o doble lectura, que es la corrección del ADN a la par que se va sintetizando. Es decir, no tiene una tasa mutacional 10 veces mayor que el ADN nuclear y no tiene mecanismos de arreglo de ningún tipo frente a la aparición de lesiones. Por eso es que se altera el ADN y muchas veces es común y frecuente encontrar ADN mitocondrial completamente distinto dentro de una célula, tejido, órgano o inclusive dentro de un individuo. Ahora, la homoplasmia es una característica postmutacional. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, una vez que se altera el ADN de una mitocondria, a la hora de ver a la mitocondria va a tener un contenido que tiene ADN mutado o ADN sano. Es decir, las mitocondrias que mutaron van a tener ADN mutado y mitocondrias que van a tener ADN sano. A la hora de hacer la división celular, puede darse la situación que las células hijas contengan solamente ADN mutado o solamente ADN sano. Si las células hijas tienen solamente ADN mutado o solamente sano, se habla de un concepto de homoplasmia, es decir,
todas las mitocondrias tienen el mismo ADN. Todas el ADN mutado o todas el ADN sano. Bien, ya terminando la clase, es un tema muy corto, muy conceptual, vamos a hablar de los peroxisomas. El tema de los peroxisomas es que sistemáticamente se confunde con los lisosomas. Siempre, a lo largo de todos los años, hablar de peroxisomas es confundírselos con los lisosomas y habitualmente a los peroxisomas se los pone dentro del sistema de endomembranas, porque tienen membrana biológica y obviamente se confunden con los lisosomas. Los peroxisomas no son parte del sistema de endomembranas y fíjense que en este cuadro conceptual, para marcar bien las diferencias, los peroxisomas son organismos homogéneos, a diferencia de los lisosomas que son heterogéneos, son esféricos, a diferencia de los lisosomas que son polimorfos, no presentan una bomba de protones en su membrana, cosa que los lisosomas lo tienen, y como no tienen una bomba de protones, no tienen pH ácido, tienen de hecho un pH 6,8 a 7, levemente ácido, apenas ácido, a neutro, mientras que los lisosomas presentan un pH de 5, que es fuertemente ácido. Y los peroxisomas presentan en su interior enzimas oxidativas, enzimas oxidasas, mientras que los lisosomas presentan enzimas hidrolasas ácidas. Resumiendo, peroxisomas son organoides homogéneos, esféricos, no tienen una bomba de protones en su membrana, presentan un pH de 6,8 a 7 y en su interior tienen enzimas oxidativas. Dentro de las funciones de los peroxisomas son grandes oxidadores de moléculas específicas, participan en el metabolismo del peróxido de hidrógeno y participan en la beta-oxidación de ácidos grasos. En el hígado, a su vez, participan en la síntesis de colesterol, síntesis de ácidos biliares y la síntesis de unas moléculas bastante raras, que son los plasmalógenos. Fíjense que claramente son oxidadores de moléculas específicas porque su interior tienen enzimas oxidasas. Hay tres enzimas oxidasas que siempre se nombran, que son la D-aminoácido oxidasa, la urato oxidasa y finalmente la catalasa, que es, les diría, la enzima más importante en términos metabólicos para la biología celular. Obviamente que toda enzima es importante en el cuerpo, pero siempre en biología celular hablamos fundamentalmente de la catalasa, siendo que la D-aminoácido oxidasa y la urato oxidasa o uricasa también son importantes, pero bueno, son oxidadores. Bueno, fue todo. Espero que la clase haya sido bastante clara o lo más clara posible. Cualquier duda que tengan, cualquier confusión que haya cometido o cualquier concepto que ustedes no tengan totalmente aclarado, les pido que por favor me escriban, que yo se los respondo a la brevedad. Hasta luego, chicos.